En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos ya casi terminando estas enseñanzas de los sacramentos y, bueno, el sacramento que más vivimos en el sentido de un modo más cotidiano es la Santa Misa. Entramos en el tramo final, que es los ritos de la comunión y la despedida. Y fijaos cómo ya terminada la doxología, la plegaria eucarística, todo lo que hemos hablado, entonces ya digamos como que todo lo que ha sucedido antes en la Santa Misa, el anuncio de la palabra, la preparación de los dones, el milagro de la transustanciación, la presencia real sacrificial de Cristo, va encaminada a que al final se produzca una verdadera comunión con Él, un encuentro real, sacramental. Y por eso este rito previo de la comunión, fijaos qué bonito, la Iglesia quiere que empecemos con el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es la oración más grande, es la oración más perfecta, es la oración mejor que podemos decir. Nada hay mejor que el Padre Nuestro, puesto que es una oración compuesta por nuestro Señor Jesucristo, que es cuando dice el Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos, y efectivamente Jesús pues les invita a decir, cuando oréis tenéis que decir, Padre que estás en el cielo. A ver, no se trata aquí ahora de que yo dé una meditación solo sobre el Padre Nuestro, porque me parece que no es el momento. Ya habrá, a lo mejor, si Dios quiere, más adelante, cuando se puedan dar meditaciones sobre la oración, bueno, pues entraremos ahí. Pero fijaos que las primeras peticiones del Padre Nuestro, primero es una declaración de identidad. Padre Nuestro que estás en el cielo. Ahí ya se dice a quién te diriges, quiénes somos nosotros, y además no es una oración, no es Padre mío, y se habla del cielo como esa realidad donde está siempre lo divino, el amor. Es bonito porque fijaos, hoy en día en el mundo se habla mucho de la fraternidad, pero claro, es que una fraternidad sin paternidad, porque el mundo que nos llamemos hermanos, pero no reconoce que tenemos un Padre común. Es una fraternidad ficticia, es una fraternidad interesada, es una fraternidad que conduce no a una unidad, sino a un querer equipararnos para lo que nos conviene. Y por eso cuando hablamos de una fraternidad universal es porque tenemos todos los seres humanos un Padre común que nos ha llamado a la vida y que nos quiere como somos, no por ningún interés. Y en el Padre Nuestro, fijaos, las primeras tres peticiones hacen referencia, tiene un sentido como latréutico, pues de alabanza, de glorificación y a la vez también con súplicas, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, pero decimos que se santifique su nombre, que venga su reino y que se haga su voluntad. Vienen a ser lo mismo, en definitiva, porque no es una cosa muy distinta de la otra, ¿no? Pero esas tres primeras peticiones se refieren a lo que tiene que suceder desde nosotros hacia Dios. Hacer su voluntad, santificar su nombre, que su reino, pues que dejemos que se instale en nosotros. Y a continuación, efectivamente, del Padre Nuestro, hablamos del pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y no solamente, claro, nos referimos al pan material, sí, claro, tenemos que comer todos los días, sino que también, desde el primer momento, a la Eucaristía se le identificó con ese pan de la vida. Eso de los mártires de Bitinia, cuando os acordáis, lo hemos contado una vez, cuando les detienen, dicen, ¿por qué celebráis la misa? Y ellos contestan, porque no podemos vivir sin la Eucaristía, no podemos vivir sin ese pan dominical. De hecho, Jesús decía, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Claro, y por eso, de algún modo, cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, lo que estamos diciendo, Señor, que nunca nos falte la Eucaristía, que no nos falten los sacerdotes, que hagan presente tu sacrificio y que nos alimenten con tu cuerpo y con su sangre. También, por supuesto, se nos pedimos, que sepamos perdonar, para que también nosotros seamos perdonados. Y de hecho, este es uno de los momentos en la misa en la que nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Y de algún modo, pues los pecados veniales, en ese momento también, por supuesto, que son perdonados cuando uno lo hace con esa intención. Los mortales sabemos que no. Pero bien, ahí está un momento después del acto penitencial. Este es otro momento, junto con el Cordero de Dios, en el que pedimos pues, que el Señor nos perdone y tenga piedad de nosotros. Creo que esto es importante
También decir que, bueno, al final, cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, decimos líbranos del mal. El mal, en este sentido, en latín decimos sed líbranos a malo. No es algo abstracto, no son las cosas malas, sino que el mal es el maligno, designa a una persona concreta que se llama Satanás, el diablo, el ángel que se opone a Dios, y que en la última oración o súplica del Padre Nuestro decimos, Señor, y el maligno que ni nos toque, el maligno que no se meta en nuestra vida, porque pues ahí tenemos un enemigo constante al que no podemos vencer sin la ayuda del Señor. Fijaos, el Padre Nuestro entonces es continuado por el sacerdote, que, aunque el Padre Nuestro lo rezamos juntos, el pueblo y el sacerdote hace una invitación. La clásica, ¿os acordáis? Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, dice, nos atrevemos a decir. Qué atrevimiento, claro, en los primeros siglos del cristianismo, llamar a Dios Padre. ¿No? Jesucristo llamaba a Dios Papá. Y San Pablo decía, en Romanos 8, hemos recibido un espíritu que nos hace clamar Abba, Padre. Es decir, y Abba es papaíto. Y por eso decían, nos atrevemos a decir. Ahora ya se pueden hacer otras municiones, otras introducciones al Padre Nuestro, que el misal presenta 2 o 3 o 4, pero vamos, la clásica, digamos, la del ritual antiguo, es esta de nos atrevemos a decir, que es como un atrevimiento de dirigirnos a Dios, pues como quién es, como el Padre del cielo. Entonces, fijaos, el sacerdote, una vez que ha rezado junto con el pueblo el Padre Nuestro, continúa él solo haciendo lo que es un embolismo, una súplica especialmente, Señor, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Fijaos que desarrolla ese, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, bueno, líbranos de todos los males, no del maligno, sino de todos los males. Pedimos, por supuesto, esa paz de Cristo y esos momentos de perturbación que se resuelvan, porque en definitiva hace también referencia este embolismo sacerdotal a esa esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hace referencia a ese juicio final, hace referencia a esa parusía, a la intervención definitiva de Dios en la historia mediante el juicio. Y claro, entonces se nos recuerda que estamos en un momento en que Jesucristo todavía no ha consumado la salvación. La salvación ya está hecha, pero no todos los hombres han acogido la salvación, y hasta que el último de los seres humanos no sea capaz de conocer a Cristo y tomar su decisión de amarle o no, continuar una historia de espera, que esa aparición gloriosa de nuestro Señor Salvador Jesucristo para cada uno de nosotros será el momento de la muerte, claro. Pero también sucederá, por supuesto, al final de la historia de todos los hombres. En definitiva, que estamos en un continuo adviento, estamos en una continua espera. Somos conscientes que nuestro Salvador Jesucristo tiene que llegar a nuestra vida. Llega de muchos modos, pero algún día llegará con gloria y con poder. Y por eso el pueblo a este embolismo sacerdotal contesta, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Que es, en definitiva, está tomado de un texto del Apocalipsis en el que aquellos que recibieron la salvación aclaman al Cordero victorioso, aclaman a Jesucristo, vencedor de la muerte, aclaman al Dios uno y trino, al Padre y al Espíritu Santo. Fijaos que esta renovación de conciliar de la liturgia, de algún modo restauró una costumbre de la Iglesia antigua, que era que los fieles cristianos, todos los fieles cristianos, rezaban al menos 3 veces el Padre Nuestro durante el día. Constantemente, concretamente en la oración de laudes por la mañana, en la Santa Misa y en la oración de vísperas. Y así lo decía la Didache, así habéis de orar 3 veces al día, en la oración del Padre Nuestro. Yo creo que ahí hay que rezar ese Padre Nuestro con espíritu filial. Somos hijos de Dios, le estamos pidiendo que nos dé el pan de vida, que sabéis que se llamaba también esa medicina de la inmortalidad, esa prenda de la gloria futura. Y por tanto, qué mejor modo de preparar el alma que rezar el Padre Nuestro. Y a veces cuando voy a llevar la comunión a los enfermos, bueno, pues efectivamente se puede hacer un rito, el que está previsto por la liturgia, que se hace un yo confieso, una lectura, unas peticiones, pero lo que no puede faltar es la oración del Padre Nuestro previamente a la Sagrada Comunión. Porque es el modo más perfecto y más completo de prepararnos, repito, a estar con Cristo. Dicho lo cual, fijaos, continúa
el movimiento litúrgico dentro de la misa mediante el rito de la paz. Sabéis todos que la paz es el colmo de las bendiciones. Es una palabra que resume: la paz es aquello que expresa todo lo bueno que Dios nos tiene que dar. Ese término hebreo, shalom, que tiene un sentido de riqueza interior, de todas las bendiciones que el hombre puede disfrutar en su alma. Fijaos que la paz era uno de los frutos y una de las señales de la llegada del Mesías, que él vencería a los enemigos del pueblo. Claro, y los judíos de aquel momento, algunos lo interpretaban como los enemigos políticos, militares, pero que en definitiva el Mesías tendría que vencer a ese gran enemigo, que es el pecado, que es la muerte, para restaurar el orden querido por Dios. Y por eso fijaos que uno de los títulos más bonitos que tiene el Mesías es el príncipe de la paz. Así lo dice Isaías. Él, su soberanía será grande, traerá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Dice Ezequiel, solo él será capaz de devolver a la humanidad la paz perdida por el pecado. Y de hecho, fijaos, también en el momento que nace Jesucristo, como los ángeles, cuando anuncian a los pastores la llegada del Mesías, lo que vienen a decir es: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres amados por Dios. Jesucristo resucitado, también, bueno, pues efectivamente, cuando se encuentra por primera vez con sus discípulos, les muestra las llagas y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Entonces creemos en el Dios de la paz. Claro, fijaos, es curioso cómo esto lo escuché en una meditación y a veces lo he contado con los dedos y es real, Desde que termina el Padre Nuestro hasta el momento de la comunión, la palabra paz, en un breve espacio de tiempo, se pronuncia 7 veces. ¿Y qué sabéis? Que, hombre, en el lenguaje escriturístico, 7 significa siempre, todas las veces, todo desde la paz con la paz. Contadlo, desde que termina el Padre Nuestro hasta el momento de comulgar, son 7 veces las que, de algún modo, recordamos al Dios de la paz que nos otorgue ese don. Y recordamos las palabras de Jesucristo, ¿no? Fijaos que este rito de la paz es un rito en el que, bueno, pues que ya desde la primera hora del cristianismo, ¿no? Como que aparece el beso de la paz, ese gesto, que, bueno, antes estaba nada más terminar la plegaria eucarística, incluso antes que el Padre Nuestro, y más tarde ya pues se introduce aquí para prepararnos para la comunión. Este rito de la paz consta de 3 partes. Primero, la oración que hace el sacerdote al Señor, directamente a Jesús. En este caso ya no es al Padre. Fijaos que durante toda la misa nos hemos estado dirigiendo al Padre, pero en este momento el sacerdote debería como mirar la sagrada forma que tiene delante, y mirando esa sagrada forma, o por lo menos sabiendo que se dirige a ella, a Él que está ahí en ella, le dice eso: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Ese matiz es importantísimo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Es decir, se le recuerda a Jesucristo que Él hizo esa promesa y que, bueno, pues que no mire nuestros pecados. No somos dignos de recibir la paz. No somos dignos, no nos merecemos nada. Pero bueno, si mira la fe de su Iglesia, si mira la fidelidad de los santos, si mira a aquellos que están ya en el cielo, pues hombre, pues evidentemente se apiadará de todos nosotros. Y por tanto hay primero una súplica de la paz por parte del sacerdote. A continuación, el sacerdote se dirige al pueblo, es un anuncio de la paz que dice: que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y el pueblo responde con esa comunicación de la gracia también con tu espíritu, ¿no? Como que el pueblo acepta esa paz, pero quiere devolver esa paz, con ese espíritu sacerdotal que es el espíritu de Cristo, como dijimos al principio de la misa. Y, el sacerdote, si lo ve oportuno, no es obligatorio. De hecho, el misal dice: si el sacerdote lo ve oportuno, invita al pueblo diciendo: daos como hermanos la paz. Y fijaos que al principio, en las primeras nociones o restos que tenemos eucarísticos, sabemos que los fieles todos se dan la paz, pero no uno al de al lado, sino a toda la asamblea. Más tarde
conocemos que esto va evolucionando y que primero el que preside en el altar da la paz, después la da a los ministros a los otros, y desde el altar iba llegando la paz a todo el pueblo. Al diácono, al subdiácono, en fin, a todos los ministros. Al final, Benedicto XVI lo que viene a decir es: conviene que cada uno dé la paz sobriamente, solo a los que están más cercanos a él. Fijaos, ahí claro, hay un problema con la paz, y es que a veces en las asambleas en las que la gente se conoce mucho, en que la gente, pues es un funeral mejor muy entrañable, un encuentro de una comunidad cristiana que celebra la Santa Misa, pues en la Renovación Carismática, o en la Hermandad del Rocío, o en Emaús, y claro, de repente la paz se convierte en ese momento en el que te abrazas, te besas, lloras, quieres saludar a todo el mundo, sale el niño corriendo a dar la paz a su abuelita, y al final toda esa atmósfera de recogimiento, de cariño, de estar centrados en Cristo, pues se pierde. Pues no, y al Señor seguro que le gusta mucho que en ese momento estemos contentos, y nos claro, y también le gusta que le des 1.000.000 de euros si los tienes y no los das, es decir, que al Señor le pueden gustar muchas cosas. Pero no es un momento para distraerse. Ya cuando termine la Eucaristía, si quieres tanto a los demás, pues los besas y los abrazas cuando termine la misa. Pero durante la misa, yo creo que hay que ser especialmente reverentes. Y por eso el Papa decía, al ver lo que estaba pasando en estas últimas épocas, pues que hay que ser cuidadosos con la paz, que nos trata de dar la paz a todo el mundo que tienes alrededor, irte al banco de enfrente. Bueno, creo que hay que tener una cierta... Yo a veces, en broma, cuando estoy con el grupo de la Renovación Carismática, a que tanto quiero y presido la Eucaristía, les digo, daos con sentido común la paz, como se puede hacer efectivamente una modificación en ese sentido. Hay muchos modos de decirlo, porque claro, al principio me acuerdo que es que se pasaban como 10 minutos y yo intentando decir Cordero de Dios, y al Cordero de Dios no le hacía nadie ni caso, claro. Sentido común. Dicho lo cual, pues efectivamente, está esa tercera parte, ¿no?, antes de la comunión, que es la fracción del pan y esa especie como de letanía. Es un canto, el Agnus Dei, ¿no? Es partir el pan y después ya el hacer ese decir, este es el Cordero. Fijaos que los panes partidos es un gesto, el partir el pan es un gesto especialmente bonito. Esto ya se hacía, digamos, en las comidas judías. El padre de familia judío entregaba a los de su casa ese pan que él cogía y lo distribuía. Y claro, al principio sabéis que no había formas pequeñas, se hacían unos panes ácimos y era necesario, pues partir en muchos trozos. El ministro tenía que partir, los ministros de la Eucaristía, ese único pan en varios trozos para que todo el mundo pudiera comulgar. Hoy en día realmente, pues no hubiera sido necesario, porque ya tenemos esas formas pequeñas que unidas, pues hacen un único pan pero que se distribuyen. Sin embargo, fijaos, la fracción del pan se mantuvo, aunque ya se llevaba el pan previamente preparado. Se mantuvo por muchos motivos. Primero, por lo que he dicho, que ya en la misma cena pascual había un ritual de bendición de Dios y de partir el pan. Después también hace referencia a ese gesto de Jesús que parte los panes para multiplicarlos. La multiplicación de los panes y de los peces. También, por ejemplo, en Emaús le reconocieron al partir el pan. Y por tanto, esa fracción del pan hace la referencia a un Jesús que multiplica, a un Jesús que llega a todos, a un Jesús que sacia, a un Jesús que bendice. Esa fracción del pan pues tiene una importancia bien bonita, ¿no? Y yo creo que todas estas imágenes evangélicas se concentran en ese momento de la Eucaristía. Después, durante un momento concreto, mientras que el sacerdote está partiendo el pan, se puede cantar o simplemente decir el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Y al final se dice dona nobis pacem, danos la paz. Fijaos qué bonito, porque así se subraya de un modo nuevo, ¿no?, que lo que está sucediendo ahí es un sacrificio salvador, un sacrificio que Jesús, Eucaristía, es el Cordero inmolado que nos libra de los pecados, que nos da la vida eterna. Jesucristo hace de sí mismo como pan, cuerpo sacrificado. Claro, fijaos, este es como el título que San Juan, cuando quiere presentar a sus discípulos, dice, mirad, este que va por aquí, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la vez,
Fijaos que se hace en ese momento, en la fracción del pan, y a la vez que se hace el Cordero de Dios, lo que se llama la comixtio. Es decir, el sacerdote parte un trocito muy pequeño, a lo mejor tamaño la mitad de una uña de un dedo pequeño, del pan consagrado, del cuerpo de Cristo, una fracción la pone dentro del cáliz. Y tiene un origen bien bonito, es decir, que dicen que hay dos tradiciones de por qué se hace este gesto. Uno, porque en Roma, en la primera de la iglesia en Roma, el Papa cuando celebraba la misa, bueno, él partía en pequeños trozos una de las formas, o uno de los panes consagrados, para que fuera llevada por los sacerdotes a todas las demás comunidades que había en Roma, en la periferia, y entregaba cada uno de esas partículas para que, llevadas a las demás iglesias, se unieran en el cáliz. Y entonces se le llamaba, a esa parte pequeñita se llamaba fermentum. Y por eso era un signo de comunión, de que la Eucaristía es única y comunión con Cristo, representado en su vicario, que es el Papa. Claro, más tarde también hubo un desarrollo teológico de este gesto, ¿no? Entonces dicen que la unión de las dos especies sacramentales, es decir, del cuerpo y de la sangre, simbolizan la única persona de Jesucristo glorioso. Dice la oración general del misal romano: el sacerdote realiza la fracción del pan, deposita una partícula de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra salvadora, es decir, del cuerpo de Cristo Jesús vivo y glorioso. Si la muerte es la separación del cuerpo y de la sangre, la vida es la unión del cuerpo y de la sangre, y por tanto ese gesto simboliza que está ahí Jesucristo resucitado. Recibimos a alguien vivo, no muerto. No recibimos un trozo de carne de alguien que ha muerto, sino que recibimos una persona que está completamente viva. Y creo que esto, claro, tiene una importancia maravillosa. Entonces el sacerdote hace esa oración secreta tan bonita. Bueno, hay dos posibilidades. Una de ellas: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Eso lo dice el sacerdote como una acción muy suya. Me dicen: Señora, que voy a distribuir tu cuerpo y tu sangre. Concédeme cumplir tus mandamientos. Concédeme que jamás me separe de ti. También hay otra oración, cada sacerdote puede decir la que le parezca mejor, pero fijaos que bonito cómo la liturgia también a veces tiene o quiere reservar algún momento para que el sacerdote no se distraiga, que el sacerdote no puede ser un intérprete. La misa, los decía una de las primeras meditaciones, no es una obra de teatro que escenificamos, sino que implica la vida del sacerdote completamente. Y por eso el sacerdote es el primer creyente que debe suplicar la gracia de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces después el sacerdote debe mostrar al pueblo la hostia consagrada y fraccionada. Y repite las palabras de Juan Bautista: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, al cual añade unas palabras que están en el Apocalipsis, en el capítulo 19. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y, claro, la Iglesia entonces nos pide que nos sirvamos de las palabras de aquel centurión romano que, cuando pide que su hijo sea curado, hace un acto precioso de fe. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un acto de humildad, un acto de fe en la presencia de Cristo, un acto de fe en el poder de la palabra y un acto grandísimo de humildad. Señor, ¿quién soy yo para recibirte? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Bueno, entonces en ese momento el sacerdote comulga con reverencia, con cariño, con atención, y ya se distribuye la Sagrada Comunión a los fieles. Fijaos que, claro, el recibir la comunión es tan grande y tan importante que, como comprenderéis que llevo ya casi 25 minutos hablando, no voy a hablar ahora de lo que significa comulgar. Me gustaría, si Dios quiere, para mañana hacerla una meditación, una enseñanza de lo que significa, qué sucede cuando comulgamos, cuál es el modo más oportuno, más adecuado de comulgar. Pero claro, para eso, si no os importa, pues quiero hacerlo mañana. Pero terminada la comunión, bueno, pues primero la liturgia nos pide que dejemos, durante la comunión, si es un día festivo, bueno, si hay una cantidad grande de gente, tanto para amortiguar el ruido como para no distraernos, es bueno que haya un canto. Y si la asamblea no canta, pues puede haber un coro, y si no hay coro, pues en algunos sitios intentamos poner una música serena, suave, que nos ayude a rezar. También es bueno
en estos momentos de intimidad, que haya un momento de silencio. Dice en Sacramentum Caritatis, no se descuide el tiempo precioso de acción de gracias después de la comunión. Y dice, además de un canto oportuno, y por tanto de la música está bien, lo pide que se haga, podría ser también muy útil permanecer recogidos en silencio. Claro, fijaos, es que tú lo que no puedes hacer es comulgar y decir, ¡hala! Ya está, que me voy. Como que he recibido una pastilla de café con leche. Sino que, bueno, yo recibo a Jesús, me quedo con él, me da una pena esos fieles que tienen tanta prisa por salir. La Iglesia quiere que, bueno, pues que tú te pares y que seas consciente de lo que está sucediendo en ti, a quién has recibido, quién es él y quién eres tú. Terminado lo cual se invita a orar, el sacerdote hace la oración que se llama de poscomunión, dice oremos, el pueblo se pone de pie, y en esa oración se pide que lo que se ha celebrado, bueno, pues que produzca frutos en nosotros, que la Eucaristía deje pozo de vida eterna en cada uno de nosotros. Y fijaos, finalmente el sacerdote bendice, saluda al pueblo, el Señor esté con vosotros, y lo bendice trazando la señal de la cruz e invocando a la Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Fijaos que el sacerdote no dice descienda sobre nosotros, no. Lo hace con la eficacia y con la certeza de que Él en ese momento es Cristo, que al pronunciar el nombre divino, a través del sacerdote, llega la gracia al pueblo de Dios. ¿Claro? Y a continuación, pues el sacerdote despide al pueblo. La frase clásica es ite missa est, que lo hemos venido a traducir nosotros por podéis ir en paz. Literalmente, ite significa marchaos, salid, adelante. Missa est, sois enviados, o el envío se ha hecho. Y eso, de algún modo, lo que se viene a significar es que lo que hemos celebrado, lo que hemos recibido, tenemos que compartirlo, tenemos que anunciarlo y somos enviados para entregárselo a la humanidad. Cristo dice a sus discípulos, id por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Claro. Y por tanto, este saludo, pues lo que hace es recordar esa naturaleza misionera de la Iglesia. Estamos en la Iglesia no para ser receptores de gracias sin más, sino para que las gracias que recibimos no las guardemos, que las transmitamos. Bueno, y así el pueblo, una vez que el sacerdote dice ese podéis ir en paz, ite missa est, y podéis ir con esa paz que habéis recibido para transmitirla, el pueblo contesta, demos gracias a Dios. El sacerdote entonces besa el altar, lo venera con la cabeza, si está el Santísimo hace la genuflexión y procesionalmente deja el presbiterio y va hacia el lugar donde dejan las vestiduras sagradas. A ver, yo aprovecho, ya son los últimos instantes de esta meditación, para decir que es una señal de respeto esperar a que el sacerdote salga del templo. Es que a veces que, yo siempre digo, como de broma, ¿no?, que hay personas que están en misa que reciben la bendición del Padre y del Hijo, pero del Espíritu Santo ya no lo reciben porque parece como que les han puesto un petardo, un cohete, y según el sacerdote dice, podéis ir en paz, salen más rápido que el mismo sacerdote. De hecho, a mí me ha pasado a veces en misa que digo, perdonen, ¿me dejan pasar? Porque como es tanta gente la que hay, pues la gente no se da cuenta. Es decir, lo voy a decir muy claramente, es muy mala educación salir antes que el sacerdote, porque cuando hay alguien que tiene más dignidad, tú no te puedes ir antes. Y no es la dignidad del sacerdote, es la dignidad de Jesucristo. Y entonces, si perdemos la visión de fe de que el sacerdote es Cristo en la celebración, habrá que dejar un hueco, esperar que salga. ¿No? ¿Os imagináis que el obispo da la bendición, o el cardenal, o el papa, y todo el mundo se va, y el papa se queda el pobre pues intentando salir, que no le dejan salir? Bueno, pues sería ridículo. Es de una buena educación, un respeto, ¿no?, a Jesucristo, esperar. E incluso después, si te sientas un par de minutos, no pasa nada. Quedarte a hacer una momento de acción de gracias sería maravilloso. Oye, que has vivido lo más importante del día y no tienes que tener ninguna prisa. Y chico, pues organiza tu vida para que puedas llegar 7 minutos más tarde. O por lo menos a la acción de gracias de la Eucaristía en el coche cuando vayas caminando, pero que no sea comulgar, marcharte y pasar a otra cosa. Un tiempo para Él, un tiempo con Él. Y por eso, bien, esto es, en estas meditaciones hemos visto lo que la Iglesia nos propone para vivir muy bien la Santa Misa, y mañana me gustaría, como he dicho antes, compartir con vosotros unas cuantas pistas para saber lo que es comulgar, para comulgar bien, para hacer bien nuestras comuniones y para que en definitiva, bueno, pues que la gracia de Dios, a través de la vivencia de la Santa Misa y de la Sagrada Comunión, pues llene completamente nuestra alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.